La calculadora de los incas, la yupana, ha sido interpretada y desarrollada a través de diferentes metodologías para resolver problemas matemáticos. Sin embargo, nace una nueva propuesta, el Tahuapugay, que permite realizar las operaciones básicas de matemáticas sin pensar en números. Lo que nosotros proponemos es que se tiene que respetar la posición de la yupana como fue encontrada en el dibujo de Huamampoma de Ayala, las características que se encontraron en ella, de mantenerla de manera intacta, incluso la forma como fue pintada, las numeraciones del 1, 2, 3 y 5. Y la diferencia principal es que esta se trata de una matemática no basada en fórmulas, sino basada en formas y movimientos. Aprender esta metodología es sencilla. Incluso en un par de horas uno podría estar resolviendo problemas de sumas. Entonces tendríamos unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, y podemos aumentar la cantidad de huachus o filas que necesitemos. Solamente debemos de contar los puntitos que están detrás donde yo ponga una semilla. Se lee toda la fila. Está activo el 3 y el 1, entonces es el 4, el 5, el 6. Bien, resolvamos entonces la siguiente sumatoria. Simplemente vamos a comenzar a jugar reconociendo formas. ¿Okay? Por ejemplo, yo reconozco formas aquí y voy cambiándolas. Y ya tenemos el resultado. El resultado sería 15.403. 11 más 4, 15. 15.403 es correcto. Esta metodología no trata de imponer la resolución de problemas matemáticos de la manera tradicional, sino más bien de reforzarla. Lo que contribuye a la matemática Tahuapugay es precisamente darte cuenta que cada yupanqui, o sea, cada operador matemático, puede tener su propia estrategia. Y eso crea una gama de creatividad maravillosa. Según la investigación de David Pren, los resultados han sido positivos y lo recomienda para todas las edades, incluso para invidentes o personas con discalculia. Hace 2 semanas estuvimos con una amiga muy querida, Esperanza. Ella es profesora de personas con discapacidad visual y ella pudo experimentar. Ella también es una persona invidente y pudo hacer la experimentación y fue increíble la forma como realizó. O sea, me sorprendió porque lo hizo mucho más rápido que muchas personas en las clases que continuamente nosotros dictamos. La ciencia inca no deja de sorprendernos, porque incluso para realizar los cálculos con esta metodología no es necesario conocer la tabla de multiplicar. A modo de juego, uno puede resolver las operaciones matemáticas quebrando así ese paradigma sobre la rigidez de las matemáticas. Mira, jugar. Y eso es todo. ¿Ok? El resultado es 175.